en este nuevo programa de Eduquémonos Juntos. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la declaración de renta. ¿Qué es la declaración de renta? Los tiempos, cuándo debemos presentar, cuándo debemos pagar. Es un tema de coyuntura que a todos nos da como susto y nos genera pánico al momento de decir. Bueno, la declaración de renta tiene sus antecedentes desde hace mucho rato, desde hace muchos años, y es una forma de que los ciudadanos contribuyan al desarrollo o a la construcción o financiación de las políticas públicas. Es así que entonces el Estado, mediante la reglamentación de sus normas, establece que los ciudadanos aportamos de las ganancias que tenemos. Puede ser una parte para el Estado, para subsidiar los programas o para financiar los programas que el Estado central desarrolla o el Estado local. En este caso, cuando hablamos del nivel central de la declaración de renta, estamos diciendo que la declaración de renta, el recaudador es el gobierno nacional, o sea que todo lo que nosotros pagamos, cuando tenemos que pagar, se va para el gobierno nacional. Y de eso el gobierno nacional nos devuelve un poquito. Bueno, pero ubiquémonos en la declaración de renta, qué es, cuándo comienzan los plazos. Para la vigencia 2024, la declaración de renta a presentar del periodo 2023 inician a vencerse el 12 de agosto. ¿Quiénes tienen que hacer la presentación de la declaración de renta? En este caso, quienes tengan un patrimonio igual o superior a 190 millones de pesos para el año 2023, o sea, quienes al cerrar el 31 de diciembre hubieran tenido un patrimonio de 190 millones de pesos. ¿Qué quiere decir el patrimonio? Que es que tengo una casita que vale 30 millones de pesos. Pero que es que tengo un carro que vale 50, que son 30 y 50, son 80. Pero además tengo unos ahorritos por 100 millones de pesos, son 180. Pero que tengo una moto que vale 14 millones de pesos, entonces ahí 180 más lo de la moto, 194, me da para hacer la declaración de renta, porque en este caso todo suma. Y cuando yo los compré a mi nombre, todo quedó, entonces me sumó. En esa parte, cuando tenemos patrimonio bruto por ese valor, tenemos que hacer declaración de renta. Pero también hay otro factor que es el que nos tiene en cuenta que tenemos que declarar cuando tenemos ingresos superiores a 59 millones de pesos para el año 2023, o sea, quienes en el año 2023 hubieran tenido ingresos superiores a 59 millones de pesos. ¿Cómo? Que es que trabajé y me pagaron una platica por salario de 30 millones de pesos, pero también tuve unos honorarios por 50, entonces ahí todo en 30 y 50 son 80, entonces me superé, tengo que pagar, tengo que hacer declaración de renta. Que me consignaron la platica y que también superó los 57 millones de pesos, los 59 millones de pesos, también tengo que hacer declaración de renta. Pero que también por compras, también el mismo tope. Entonces, cuando tenemos esas 4 condiciones, tenemos que hacer la declaración de renta. Entonces, por patrimonio, por ingresos, por compras o por consignaciones, tenemos que hacer la declaración de renta. Que el hacer la declaración de renta implica que tengo que pagar, no siempre. Puede que yo tenga que hacer la declaración de renta y no tenga que pagar ni un peso, porque tengo soportes. Entonces, ¿cuáles son los soportes? Los gastos o los costos. Los gastos de mantención, de que yo necesito para sobrevivir, que depende una persona de mí, entonces también puedo tener en cuenta eso para llevarlo a los costos o los gastos. Que es que compré productos con facturas electrónicas, también me puedo deducir esa platica, entonces los llevo a los costos y los gastos. Lo de las facturas electrónicas es un nuevo elemento que entra este año y que ahí tiene un mayor valor, porque a partir de este año, para la vigencia 2024, o sea en el 2025, podemos entrarnos a descontar un poquitico más, el 1%. Entonces son los factores y
los elementos que se tienen que tener en cuenta. Que cuando tengo que pagar declaración de renta, me da saldo a pagar, dependiendo. O sea, hay que hacer el proceso, hay que hacer la liquidación, y si nos da saldo a favor, o si nos da que no tenemos que pagar nada, es como lo tenemos que presentar. Que me pasé un día y que ya tengo que pagar sanción, sí. La declaración de renta se tiene que hacer y presentar antes de que se nos venza el día, porque el paso de 1 o 2 días ya nos da sanción por extemporaneidad, y eso implica que tenemos que pagar unos recursos de más, unos recursos que muchas veces en ocasiones no tenemos, pero que efectivamente tenemos que pagarle, porque a la DIAN se le tiene que pagar. Creería que esos serían los elementos que tenemos que tener en cuenta para la elaboración, presentación de la declaración de renta. Pero ¿quién me la hace? ¿Cómo la hago? Tiene que ser en una oficina, tiene que ser un contador. No siempre tiene que ser un contador, no siempre tiene que ser una oficina. Hoy la DIAN genera una herramienta que se llama la ayuda a renta. Ustedes, cada uno de nosotros, podemos cacharrear, mirar en las plataformas de la DIAN o la página de la DIAN y cacharrear, y ahí están los elementos y la ayuda a renta, donde, conociendo mis ingresos, yo puedo elaborar un borrador de declaración de renta. ¿Qué debo tener en cuenta para mi declaración de renta? Para presentar mi declaración de renta, yo tengo que tener en cuenta los certificados de las entidades al 31 de diciembre. Entonces, que yo tenía un saldito en Cogranada, en Creafan o en cualquier entidad financiera, tengo que solicitar los certificados. Que los extractos también los debo tener en cuenta para poder generar una declaración de renta que sea real y que sea ajustable a la realidad de mis movimientos. Los certificados de los ingresos laborales, porque ahí me dicen cuánta platica me cancelaron, cuánta platica me retuvieron por algún tipo de retenciones, por estampillas, por retención en la fuente, por aporte a solidaridad, que es otro impuesto, quienes tengan ingresos superiores a un tope más alto. También copia de las órdenes de servicio, de los contratos por prestación de servicio, que en muchas ocasiones no somos empleados, sino que prestamos los servicios de construcción, de asesorías, de lavandería, de muchas situaciones o muchos oficios que son realmente por un contrato, pero que la gente no reporta. Que si es por activos, entonces tenemos que tener la matrícula del vehículo, de la moto, el predial de la casa o del predio que tenemos, las facturas de compra, ya habíamos hablado. En este caso es importante que sean las facturas electrónicas, porque hoy en día ya las facturas que no son electrónicas no son válidas, no son documento transaccional. Entonces hoy en día tenemos que exigir o pedirle a nuestro vendedor, o cuando yo compro algún mercado, alguna camisa, algún zapato, que por favor nos emitan la factura electrónica. Para cada uno de ustedes, para hacer todo este proceso, la declaración de renta, deben de estar registrados en el registro único tributario, que es la plataforma de la DIAN. Si no lo tienen, si no lo han venido haciendo, es importante que revisen sus ingresos, cuánto es su patrimonio, y a partir de ahí comiencen a tramitar el RUT, porque de lo contrario es imposible o es muy difícil que se pueda hacer la declaración de renta, o so pena entonces a presentar una sanción por extemporaneidad. Creemos que con estos tipsitos que el día de hoy les estamos dando sean de gran ayuda para la presentación de la declaración de renta en la vigencia 2024, que corresponde al periodo 2023.